Bien, pues vamos a empezar con esta clase del día de hoy, acerca de cómo enfrentar los procesos de duelo. Bueno, pues soy el doctor Félix Ángeles, psicólogo y experto en salud emocional, y hoy les quiero dar la bienvenida a esta masterclass acerca de los duelos, cómo sobrellevar los duelos. Y sé que hablar de las pérdidas puede ser muy difícil y por eso hoy estoy aquí y aprovechando esta energía del grupo para que nos acompañemos todos y así nos ayudemos a entender mejor cada etapa del duelo. Vamos a explorar juntos por qué es tan importante contar con el apoyo de amigos, con el contar con un grupo de apoyo, el contar con los familiares, y cómo podemos cuidarnos a nosotros mismos en estos momentos complicados, y lo más importante también, que es cómo encontrar ese rayo de esperanza y de oportunidades de crecimiento dentro de una pérdida, dentro de este tipo de experiencias, puede haber esa pepita de oro, esa lucecita, ¿sí? Que sea una oportunidad de crecimiento y que, bueno, pues a través de esa experiencia dolorosa del duelo, pues muchas veces viene esa fortuna, a veces que en un inicio no la vemos, pero esa oportunidad de crecer y pues de evolucionar. Les doy las gracias por permitirme ser parte de su camino hacia la sanación emocional. Y bueno, pues hoy acompáñenme en este viaje, pues que más bien va a estar lleno de comprensión y de esperanza entre todos como grupo, como comunidad. Y no se preocupen que después podrán compartir ustedes esta información. La voy a subir a mi plataforma, ahorita les voy a hablar de eso. Pero bueno, vamos a entender que el duelo es un proceso natural, primero que nada, es algo muy natural y que ocurre cuando perdemos algo. Por ejemplo, que perdemos un ser querido o que perdemos algo que es significativo para nosotros. Y eso varía en la duración. El duelo puede ser de poquito tiempo o puede durarnos mucho tiempo. Entonces, en los individuos, cada quien tiene su propio proceso y además, como cada quien tenemos nuestro propio tablero emocional, pues cada quien lo vive de manera distinta. Y no es más bueno el que sufre más, no es más malo el que sufre menos, son simplemente creencias, ¿no? Entonces es importante darnos cuenta que hoy en día, pues los duelos los puede vivir una persona de la manera que quiera, ¿no? Y de la manera que pueda también, porque si no tienes toda esta información, pues lo vas a vivir de acuerdo a tus creencias, de acuerdo a tu programación, de acuerdo a lo que tú tienes contemplado para vivir ese duelo, ¿no? Y que ese proceso puede ser en sí ya algo doloroso y que muchas veces detrás vienen muchas cosas que repercuten culturalmente, socialmente. Eh, Hay cosas que hasta incluso son injustas ya después de morir, deja que la persona muera, sino que suceden muchas injusticias después de que hay una pérdida. Esto tratándose de la pérdida de una persona. Entonces va a ser muy diferente, depende de nuestra cultura, ¿no? Y depende de cada quien, de la formación que tengamos, de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestras creencias. Pues para cada quien va a tener un significado y una interpretación diferente. Entonces, este proceso de duelo, les decía hace rato que tiene varias etapas. La primera, pues, es el shock, ¿no? La negación o ese shock inicial donde decimos, bueno, pues, ¿qué pasó? Pellízquenme, o sí es cierto que está pasando esto, o solamente me estoy ilusionando, o qué es lo que pasó, ¿no? Entonces, esta clase, pues, está grabada. Después les voy a decir cómo van a acceder a esta información. Entonces,
no hay problema, van a tener acceso a esta información por si llegaron un poquito tarde. Están preguntando a los que a lo mejor entraron más tarde si va a estar grabado. Sí, sí va a estar grabado. Después les voy a decir cómo pueden acceder a la plataforma. Entonces, la primera etapa es el shock inicial. Después viene un dolor intenso. Después viene la desesperación. Después viene como un reajuste, ¿no? Un ajuste emocional. Y después viene lo que es la recuperación. Entonces, si nos damos cuenta cómo está este proceso del duelo, pues tiene un principio y tiene un final. Sin embargo, muchas veces ese principio y ese final se vuelve a repetir de acuerdo a nuestra programación. Entonces tenemos que tomar en cuenta que si nosotros no trabajamos en nuestras emociones, no trabajamos en nuestra programación, este proceso de duelo se puede repetir y repetir y repetir. Y entonces, si no nos damos cuenta, podemos durar años con un duelo y podemos muchas veces verlo incluso reflejado en la pérdida de trabajo, en la pérdida de relaciones, en la fatiga, en la salud física, en la salud emocional, en la salud mental, ¿no? Entonces, todo este proceso, así como se los comenté ahorita, no se considera un trastorno mental, pero puede tener manifestaciones físicas y psicológicas. Entonces, el apoyo social, o sea, la comprensión de las demás personas, es esencial. O sea, tú considérate una persona que si ahorita estás pasando por el dolor de un duelo, pues seguramente eso tendrás que superarlo, tendrás que buscar la forma de poderlo afrontar y por eso quizá el día de hoy estás aquí. Pero si eres una persona que está viviendo con alguien que está experimentando ese duelo de forma más dolorosa que tú, hay que comprenderlo. O sea, hay que entender que la persona no es que se esté haciendo, no es que esté exagerando, ¿no? Es la forma en la que esta persona lo está interpretando y muchas veces lo están pasando muy mal. Entonces, no es un trastorno mental, pero sí tiene manifestaciones físicas y psicológicas. Entonces, lo que nosotros podamos apoyar y si es posible como familia, como grupo, incluso hasta a los amigos, pues siempre es esencial para mitigar ese estrés del duelo, ¿sí? Entonces, la falta de este apoyo, pues puede hacer que las personas la pasen muy mal y que este proceso de duelo, pues suceda particularmente de una forma muy difícil y muy dolorosa. Ahora, en niños y en adolescentes, el duelo puede manifestarse de manera diferente debido a su etapa de desarrollo físico, mental y emocional. Entonces, es importante pues que cada uno de nosotros, si estamos experimentando algún duelo, podamos cuidarnos física, emocional y socialmente y que sepamos que quien requiere ese apoyo, vamos a estar ahí como sociedad, como grupo, como familia, como comunidad para apoyarlo, ¿sí? Entonces, durante este proceso es importante que encontremos ese apoyo y que permitamos también que si hay alguien de la familia o que la familia esté abierta a ayudarme, que yo permita que haya esa ayuda también por parte de la familia, porque muchas veces el mismo dolor, el mismo resentimiento, la culpa o el querer echar culpa a los demás nos impide el poder aceptar la ayuda de los demás. Si bien es importante obtener una ayuda profesional de un terapeuta, de un psicólogo que me pueda apoyar para este tipo de situaciones, pues también es importante que la familia me apoye para no estar solo en esta transición, ¿sí? Es importante cuidarnos y, por ejemplo, actividades que son muy buenas son las escrituras terapéuticas. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, el duelo es parte de la experiencia humana, no lo podemos negar, es algo que va a pasar y su superación implica adaptarse a vivir sin la presencia física, pues de ese ser querido. Aunque
cuando buscamos el sanarlo, a veces nos damos cuenta que reinterpretar las cosas, resignificarlas, puede ser muy valioso y dejamos de experimentar esa tristeza, ese agobio que nos lleva el hecho de no sentir físicamente cerca a ese ser querido. Y es importante que nosotros nos cuidemos a nosotros mismos y que cuidemos también a las personas que tenemos cerca y que también a veces están sufriendo igual o más que nosotros. Entonces, el duelo es una experiencia humana que es universal y se manifiesta como una respuesta natural y compleja pues ante esa pérdida que mencionamos, y aunque comúnmente se asocia con la muerte de un ser querido, el duelo también puede ser, digamos, la raíz de otras formas de pérdida significativa. Por ejemplo, ¿cuáles conoces tú? Por ejemplo, una podría ser la pérdida de la pareja, ¿no? No que fallezca la pareja, sino la pérdida de una relación. Entonces, puede ser, por ejemplo, la pérdida de un trabajo, de una relación muy importante con una empresa, un cambio trascendental en tu vida, por ejemplo, el cambiarte de ciudad, ¿no? O cambiarte de profesión, por ejemplo, también puede significar un duelo, porque simplemente es la pérdida, es un cambio trascendental en tu vida. Entonces, este tipo de transiciones pueden desafiar nuestra sensación de estabilidad y de seguridad, llevándonos a un proceso de duelo. Entonces, el proceso de duelo no solo implica dolor y sufrimiento, también puede ser esa oportunidad que mencionábamos para el crecimiento de una persona. Porque si miras atrás y ya has pasado por algún proceso de un duelo, te darás cuenta que muchas veces el pasar por esa situación dolorosa también aplica para que la persona tenga un crecimiento personal, que logre tener un proceso de introspección, un proceso de evolución, porque a través del duelo las personas pueden encontrar un nuevo significado en sus vidas y desarrollar una mayor resiliencia. Además, el duelo puede fomentar una reflexión profunda sobre temas existenciales, como la naturaleza de la vida, qué es la muerte, eh, realmente existe la muerte, la importancia de las relaciones, la importancia de las conexiones humanas, la importancia de valorar lo que tenemos, de darnos cuenta de la gente con la que sí contamos, tantas cosas que hay que darnos cuenta y que a veces con el ajetreo y el estrés de la vida diaria no nos damos cuenta. Y cuando pasamos por esos momentos de duelo, muchas veces es el momento en el que nosotros desarrollamos mayor resiliencia, ¿sí? A través de ese duelo, porque caemos tal vez y nos levantamos, y eso puede también desencadenar una reflexión profunda sobre estos temas existenciales. Entonces, es esencial reconocer que el duelo no sigue un patrón lineal, que cada persona lo experimenta de manera única. Algunos pueden atravesar un patrón lineal, ¿no? Pero otros no. O sea, este proceso que les mencionaba hace rato no es que vaya en ese orden siempre, ¿sí? Entonces, pueden venir diferentes etapas y en diferente orden. Por ejemplo, la etapa de la negación, la etapa de la ira, la etapa de la negociación, la etapa de la depresión, la etapa de la aceptación. Entonces, no necesariamente tienen que tener este orden, ni todos van a experimentarlo de la misma manera. Entonces, la duración y la intensidad del duelo varían ampliamente dependiendo cada individuo y cada cultura también, porque hay personas donde pues, cuando alguien fallece es fiesta, ¿no? Y hay culturas en las que sufren demasiado. Entonces, es importante también buscar ese apoyo social y el cuidado personal durante este duelo. Entonces, el que nosotros podamos ofrecer ese cuidado, ese apoyo
social, ese apoyo familiar, a los amigos, a los familiares, a los compañeros de trabajo. Obviamente es importantísimo porque si tú estás sufriendo, hay personas tal vez de tu misma familia que están sufriendo todavía más que tú. Entonces, primero ayúdate a ti mismo, date el cuidado. Ah, aquí la clave de todo esto es en la aceptación. Entonces, si tú en algún momento ya has trabajado y has aceptado lo que está pasando, entonces puedes ir ayudando también a otra persona. Actividades como escribir un diario, participar en grupos de apoyo. A veces lo que tienen en algunas religiones o en algunos, eh, a lo mejor, rituales, a lo mejor que no son de religión, pero que son más espirituales, te pueden hacer entender las cosas o interpretar las cosas o resignificarlas de forma diferente. Entonces, el duelo es un proceso multifacético que puede llevar a una transformación personal significativa. Y aunque es un camino difícil, también es parte intrínseca de la experiencia humana que nos permite honrar nuestras pérdidas y con el tiempo valorar las cosas, encontrar una forma de seguir adelante con nuestras vidas, como a esa persona que perdimos tal vez le hubiera gustado que a nosotros lo pasáramos esta transición y con el tiempo, pues seguir adelante y atesorar esos bonitos recuerdos de las personas y aprender de las experiencias que vayamos viviendo sobre todo. Entonces, el duelo, pues es único, es una experiencia personal, pero también es un proceso que puede compartirse con las demás personas. Si estoy sufriendo demasiado, si me está doliendo mucho, liberarlo, o sea, expresarlo a las demás personas, es bueno. ¿Por qué? Porque sobre todo las mujeres, pues tienen a veces más esa libertad emocional, dependiendo porque hay algunas que dicen, yo me voy a hacer la fuerte, yo me voy a hacer la dura, y a mí nada de esto me va a derrumbar, y a veces el guardar tantas emociones y no expresarlas, pues nos hace que caigamos finalmente en una depresión, y sobre todo cuando no buscamos el apoyo adecuado. Pero los hombres, por ese estigma de que no, en casa a lo mejor de chicos, si a ustedes les tocó, que nos decían los papás, es que los hombres no lloran, ¿usted por qué llora? Pues que es mujer o qué, y tantas creencias de ese tipo hacen que peor, que uno como hombre se reserve muchas veces el expresar las emociones, sobre todo las emociones de dolor, de tristeza, de sufrimiento, el llorar no se diga. Entonces, es esencial reconocer la importancia de cuidarnos a nosotros mismos durante este tiempo, y es cuidar de nosotros mismos. Quiero que te des cuenta que no es un acto egoísta, es una necesidad fundamental para poder procesar la pérdida y continuar con la vida. El autocuidado puede incluir desde la alimentación saludable, el hacer ejercicio, el descansar, el quitarnos de hábitos tóxicos como pues el beber alcohol, el fumar, y sobre todo también el aceptar el apoyo de las demás personas, someternos a un grupo de apoyo si sentimos que eso nos va a ayudar también. Y eso puede significar, pues, abrir nuestro corazón a expresar las cosas que sentimos con amigos, con familiares, participar en pues, en esas discusiones, en esos grupos de apoyo. Todo eso es bien importante. Entonces, el abrirme con las personas me va a permitir expresar eso que siento y poderlo digerir de forma más fácil. Y si lo necesito, también la misma familia me va a decir, bueno, busca la ayuda de un profesional que te pueda ayudar en ese caso, porque a veces como familiares sí podemos darle amor a la persona, pero a veces si no tenemos los conocimientos, que en este caso tenemos los psicólogos o la gente que nos dedicamos a las emociones o a la gestión emocional, pues a veces las personas se estresan también
y te dice, bueno, mejor busca a esta persona que te pueda ayudar. Entonces es importante permitir que las demás personas nos ofrezcan su ayuda, que nos puedan acompañar en esos momentos de dolor, y es importante la ayuda profesional también, ¿sí? Permitir que los demás me ayuden de forma concreta. Y también las cosas que son más cotidianas, ¿no? O sea, el, definitivamente esto del duelo es muy diferente para una persona que lo pasa en soledad que para una persona que lo pasa acompañada. Va a ser muy diferente. Entonces, uh, y no se trata de que, bueno, que tú tienes una familia grande o no tienes familia. No se trata solo de eso. Se trata de que permitas, de que expreses, de que te des cuenta que realmente es importante recibir la ayuda para que también tú te fortalezcas y que si en un momento estás con la posibilidad de ayudar a las demás personas, pues puedas también ayudarlos, ¿por qué no? Entonces es importante que te fortalezcas a ti mismo y que si tú ves que estás en posibilidad de ayudar a alguien más de la familia, pues que le ayudes y si no, pues buscar la ayuda profesional. Pero es importante también que la persona lo permita, porque a veces nos hacemos los machos y no queremos permitir la ayuda, ¿sí? Entonces, cuando estamos ofreciendo la ayuda, ¿sí? Pues lo más importante, pues es escuchar más que hablar, ¿no? Escucho más y hablo menos, porque lo importante de esto, como para cada persona va a significar diferente ese dolor, esa pérdida, lo más importante es que la persona exprese lo que está sintiendo. Porque aunque tú quieres ayudar a la persona, no tienes ni la menor idea de cómo lo está pasando. Te puedes imaginar y puedes decir, híjole, es que, o compararlo con algo que te pasó a ti, o compararlo con otra persona, pero no estás sintiendo tal vez lo que siente la otra persona de la misma manera. Entonces, es importante permitir que la otra persona se exprese, escucharla, y yo hablar poco, pero sí con una escucha empática en la que, bueno, pues yo si le voy a ayudar a la persona es escuchándole y no le voy a empezar a dar consejos de, no, pero es que tú estás bien tonta, ¿para qué haces eso? ¿Para qué sufres si no pasa nada? O sea, quizá no pasa nada para ti, pero para la otra persona está pasando algo y sobre todo algo muy doloroso. Entonces, si vamos bien, pueden comentar aquí en el chat qué les está pareciendo, cuál es su opinión, si tienen algún caso acerca de lo que estamos hablando hoy, que haya resultado especialmente doloroso, cómo lo superaron, o si hoy en día lo están pasando y podemos compartir también aquí opiniones. Entonces, no se debe apresurar a alguien a superar su dolor, ¿sí? Ni tampoco le voy a decir, es que esa frase que decimos célebre, es que el tiempo cura todas las heridas. Es muy personal para cada quien, ¿sí? Cada quien se debe de tomar su tiempo y no con esto te digo que el tomarse una semana para recuperarse del duelo esté bien o esté mal. Que tomarse 5 años para recuperarse de un duelo esté bien o esté mal. Pero hay que tomar en cuenta que el experimentar el duelo, estar dentro de ese proceso, cuando se vuelve un bucle, es doloroso. Entonces, pues si algo duele, pues yo quisiera que la persona esté el menor tiempo posible en ese periodo de dolor, ¿no? Entonces, eh, no es que las cosas las dejemos nada más al tiempo, como esta frase que les decía, que mucha gente repite, pero no entiende pues, la repercusión real. Y es que no es que el tiempo cure todas las heridas, porque finalmente con el tiempo las cosas cambian. Eso es lo único seguro que hay, que las cosas van a cambiar.
Y entonces resulta que si yo no hago porque las cosas mejoren y de todos modos van a cambiar, pues lo más seguro es que las cosas empeoren, ¿no? Para que las cosas mejoren, pues yo tendría que hacer algo, tendría que hacer un trabajo interior para realmente sanar ese duelo y que realmente yo obtenga una oportunidad para el crecimiento personal, para la reflexión y para mi evolución. Tengo que hacer algo, no es nada más que lo deje así el tiempo, ¿sí? Ni tengo que decirle a una persona que ya no esté sufriendo, pues total, ya cierra ese libro y ponte a escribir otro libro nuevo. No, no se trata de eso tampoco. Pero obviamente sí hay formas de sanar internamente, ¿sí? Todo eso que se generó, esas memorias emocionales que se generaron con el duelo, ¿sí? Y, pero ese es un trabajo personal que tiene que hacer una persona, ¿sí? Yo, a pesar de que trabajo con técnicas, por ejemplo, como el método Integra, pues no es que yo le sane un duelo a una persona, la persona tiene que sanar su duelo, ¿sí? Y muchas cosas también eh, tiene la persona que reflexionar a veces para poder soltar, porque muchas veces nos cuesta trabajo sanar porque no nos atrevemos a soltar, porque no nos atrevemos a perdonar, porque no nos atrevemos a perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, lo importante es entender que el duelo puede ser esa forma de crecimiento personal que yo estoy necesitando en este momento. Algunas personas eh, crean consuelo en la creación de un espacio de recuerdo. Por ejemplo, este, escriben cartas, escriben cartas al ser que falleció. Esa puede ser una buena recomendación, ¿no? Escribirle alguna carta de algo que me faltó decirle, ¿no? Por ejemplo, ahora en la pandemia, pues mucha gente dice, es que yo no me despedí de mi familiar, ya no pude, ya nada más me entregaron las cenizas y qué doloroso fue eso para muchas personas. El no poderse despedir, no poder decirle lo que querían al final o no poder escuchar lo que querían de la otra persona porque pues primero la tuvieron que llevar de emergencia, después ya no la dejaron ver y después pues ya no la dejaron despedir y ya nada más le entregaron su ceniza. Pues son cosas muy, muy dolorosas, pero no son imposibles de sanar. ¿Por qué? Porque todo eso para mi mente, para mi cerebro, si yo escribo cartas o si yo hago un ritual donde le digo a la persona, a mí me gusta cuando hay un duelo y que viene una terapia conmigo, que se despidan de su familia, que le digan lo que tienen que decirle, este, incluso hasta que expresen eso que sienten hacia él, porque a veces sentimos un resentimiento hacia la persona porque se fue, y entonces ni modo, pues si quieres expresarlo, pues exprésalo, pero después vas a experimentar cómo la otra persona pues te reconoce, te honra, ¿no? Cómo tú le das también ese valor que se merece, cómo le perdonas todo lo, si es que tenías que perdonar algo o así lo sientes, o la otra persona te perdona a ti. Ese tipo de cosas sanan también a una persona por dentro y hacen que sea más rápido el proceso del duelo. O sea, que viva esa situación dolorosa en menos tiempo que si no lo trabajo interno. Entonces, es importante recordar que no se debe de apresurar, pero que sí, si estamos bien entendidos de cuáles son las etapas del duelo, podemos trabajarlo en el menor tiempo posible, ¿no? Recuperarse en el menor tiempo posible, o podemos hacernos conscientes si eres una persona que ya llevas mucho tiempo con un duelo y que nomás no lo puedes sanar y que ya estás en depresión y que te está afectando más allá del dolor emocional que puedas sentir tú,
que te está afectando en tus relaciones con tu familia, que te está afectando en tu trabajo, que te está afectando en tu salud física, en tu salud emocional, que te está limitando a hacer cosas, porque el dolor puede ser tan grande que te impida hasta trabajar o hasta hacer las actividades que antes te gustaba hacer. Entonces debes de darte cuenta que cada persona debe de encontrar su propio camino y permitirse sentir una gama completa de emociones, desde la tristeza. No nos va a pasar nada. Nuestro cuerpo está hecho para sentir emociones. Es como si a ti te dan con esos aparatitos que ponen en algunos parques, jardines, cantinas, que ponen esos aparatitos, si han visto en las películas, como para darte toques. No, no le va a pasar nada a nadie porque le den unos toques. ¿Sí? Obviamente, si te da una descarga eléctrica en eh, por agarrar alta tensión, pues obviamente ahí sí eso es peligroso, pero por sentir unos toquecitos a nadie le va a pasar nada. Entonces, obviamente tampoco por sentir una emoción te va a pasar algo. ¿Sí? Eso de que es que se murió de amor, como la surianita, ¿no? Se murió del susto. No, nadie se muere de eso. O sea, te mueres porque ya pasaron muchas cosas, porque vives una vida muy estresante, porque tu corazón ya lo has afectado por el estilo de vida que llevas, y obviamente sucede algo impresionante y no estás como para poderlo tolerar. Pero es que las emociones debemos permitirlas, ¿no? Desde la tristeza hasta la alegría, por los mismos recuerdos que nosotros tenemos, y el duelo también nos enseña sobre la fragilidad de la vida, sobre la importancia de las conexiones que hacemos. Y es que, por ejemplo, para nuestra cultura occidental, pues a veces el desconocimiento, nuestra ignorancia sobre la muerte, sobre las cosas que pasan, a pesar de que la festejamos y a pesar de que hay tantos costumbres y rituales en torno a la muerte. Por ejemplo, hay otras culturas como las orientales, donde vemos, por ejemplo, que en algunos lugares veneran a muerte, no la veneran como un dios o como un santo, sino que en el sentido de que la honran, o sea, de que dicen, bueno, es que la muerte me está enseñando la fragilidad de la vida y que cada día lo tengo que vivir como si fuera el último. Y esto es algo que pasa, por ejemplo, con las personas que se enfrentan a enfermedades o accidentes donde casi pierden la vida o donde pierden la vida y después eh, regresan, su vida cambia totalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque entienden precisamente la fragilidad de la vida. Pero si tú también corrieras ese nuevo programa en tu mente y dijeras, bueno, ¿qué pasaría si hoy fuera el último día de mi vida? ¿Cómo trataría yo a mi familia? ¿Cómo trataría yo a mis hijos, a mi esposa? ¿Cómo sería yo en mi trabajo? ¿Cómo sería yo con mis clientes? ¿Cómo sería yo con mis amigos? Puedes también empezar a experimentar eso sin necesidad de que pases por ese proceso tan doloroso. Entonces, la muerte como que nos trae también esa reflexión de las conexiones que hacemos, cuán valiosas son esas conexiones y por lo tanto, cómo extrañamos a veces a la gente cuando tenemos esa pérdida física, cómo se extraña incluso hasta una persona que a veces no sea de tu familia, cómo también la extrañas muchas veces y te enfrentas a un proceso doloroso por eso. Yo a veces en entrenamientos donde hemos hecho cierta conexión con ciertas, eh, ciertos ejercicios, compartimos cierto espacio, compartimos una conexión del aura, si me ha pasado en algunos entrenamientos, y cómo simplemente cuando desapegas tu aura o tu alma de la otra persona, se siente ese dolor. O sea, se siente ese dolor de estar primero con una persona y que después sientes que cómo te desprendes de esa persona, algo parecido como cuando pierdes físicamente a alguien.
Entonces, es importante que nosotros tengamos esa comprensión profunda, esa apreciación renovada de la vida y que nos demos la oportunidad de tener ese crecimiento. Por ejemplo, uno de los procesos del duelo es la negación. Entonces, como parte del proceso de duelo, esta negación es lo primerito que surge muchas veces, a veces no, porque a veces, como decíamos, no es un proceso lineal, pero en la mayoría de las veces surge así. Primero viene la negación, que actúa como ese mecanismo de defensa inicial que me permite amortiguar el choque emocional que supone esa pérdida que es significativa para ti. Entonces, esta etapa puede manifestarse como una incredulidad frente a la realidad o eso que está pasando y dices, no, es que esto no pasó. No, no, no. Esto yo ahorita me voy a dormir y va a ser un sueño. Es que no puede ser. No, 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 no. Esto no. O sea, ahorita me van a decir que fue un error, que no pasó nada, que no. O no, seguramente esta persona que me avisó esto me está bromeando, me está diciendo esto nada más para enojarme, fastidiarme, o no sé, pero esto no puede estar pasando. Entonces, puede ser así sencillo como una incredulidad, pero también depende cómo nuestra mente lo pueda digerir, ¿sí? Cómo el cuerpo se adapte a esta nueva situación. También la negación no va a ser siempre, o sea, la negación no es un estado permanente, sino una fase transitoria que con el tiempo dará paso a una pues, aceptación de la realidad. Entonces, durante este periodo de la negación es esencial que ofrezcamos apoyo a las personas, ¿no? O sea, entender que la persona pues te está diciendo que eso no puede ser posible porque de veras para esa persona no puede ser posible y porque está enfrentando esta situación de la negación. No es decir, híjole, pues, ¿por qué no lo acepta? Pues si se lo estoy diciendo bien, me está diciendo que soy mentiroso o ¿por qué se desquita conmigo? No, hay que ser empáticos con las personas y poder entender su dolor o la forma en la que están interpretando ese dolor, aunque a ti te parezca a veces irreal o ilógico, para la otra persona no. Para la otra persona es un proceso que, como decíamos, a veces no es lineal y algunas personas pueden experimentar la negación de manera más prolongada o de manera más intensa que otras. Y a medida que la negación disminuye, es posible que surjan otros sentimientos, por ejemplo, la tristeza, la ira, la culpa, que también son componentes normales y necesarios del proceso de duelo. O sea que la negación es una parte natural y necesaria del proceso de duelo que permite a la persona afectada comenzar a procesar la pérdida de manera gradual y de manera soportable y que con el tiempo y el apoyo adecuado, esa negación va a disminuir, ¿sí? Permitiendo que la persona pues vaya avanzando hacia otra etapa. Lo importante es que cada una de estas etapas la aceptemos. Por ejemplo, la ira, esa es otra etapa, que es una respuesta natural de nuestras emociones que puede manifestarse de maneras diferentes, ¿no? Y puede ser que, por ejemplo, puede venir de la frustración, ¿por qué no estuve ahí? ¿Por qué no llegué a tiempo? ¿O por qué no lo impedí? ¿O por qué no fui yo mejor y no la otra persona? ¿O por qué no? Tantos porqués y porqués, ¿no? Entonces, la impotencia que se siente ante una pérdida irreversible a menudo, pues, desemboca en esta ira, que, que no es que se vaya uno con la ira hacia el ser querido, aunque a veces sí, a veces hay hasta cierto rencor. ¿Por qué te fuiste, no? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué no entiendes que yo quiero que estés aquí y tú ya no quisiste estar aquí y te fuiste? O sea, cosas de ese tipo que a veces la gente reclama, ¿no? A veces incluso no lo expresas, pero lo reclamas, sientes ese dolor por dentro. Ya cuando lo puedes expresar en terapia,
pues es cuando lo puedes desahogar y puedes ir sanando eso. Entonces, esa parte es una parte legítima del dueño también y nos da por echar culpas, nos da por culparnos a nosotros mismos, ¿sí? Y es común que la ira se desplace y se dirija hacia las personas que ni siquiera tienen nada que ver, ¿no? Que ni siquiera tienen, por ejemplo, los enfermeros, los médicos, los familiares que van llegando ahí nada más a ver o los amigos. O sea, la ira se va sobre quien esté ahí, porque pues la ira tú la traes, no es que la traigan las otras personas, tú la traes y entonces la estás vomitando, la estás vaciando hacia las demás personas. Y es común que muchas veces la ira se vaya hacia nosotros mismos también, ¿sí? Con pensamientos y comportamientos autodestructivos. Por eso muchas veces de ahí vienen las adicciones, vienen los intentos de suicidio, vienen muchas cosas precisamente autodestructivas o comportamientos o conductas autodestructivas. Por eso es crucial que una persona que está pasando por esa conducta autodestructiva, porque está pasando por este periodo de ira, se atienda profesionalmente y que un psicólogo le pueda ayudar y le pueda brindar el apoyo durante este duelo, porque si no estamos atentos a estos sentimientos, una persona se puede lastimar. Por eso es importante ese espacio seguro que se da en una terapia personal para que una persona pueda expresar lo que siente y que se le pueda retroalimentar de cómo gestionar mejor ese tipo de emociones. Primero hay que reconocerlas y también hay que ser empáticos con la persona y que la persona pues sepa que esa ira no es que sea la persona más mala del mundo, oye, es que como sentí ira hasta me daban ganas de matar a alguien, no es que seas la peor persona porque te dieron ganas de eso. Lo importante es que reconozcas que esa emoción apareció ahí y que tienes la intención de poderla gestionar. Entonces, hablar, porque podemos hablar de muchas cosas, ¿eh? Podemos hablar de que estamos tristes, de muchas cosas, pero a veces el hablar de los sentimientos de ira, ¿sí? Nos da pena. No le contamos a todo el mundo, "Hoy es que sentí ganas de pegarle a mi hijo, hoy es que hoy le quise dar a mi marido, pero me aguanté". Son cosas que a veces no platicamos, pero a veces también es importante para poderlo gestionar, expresarlo. Entonces, si no tienes a alguien de confianza para poderlo expresar, si no tienes un espacio seguro como un terapeuta para poderlo explicar, si no tienes un familiar que no se burle, que realmente sea empático contigo y que te pueda apoyar, puedes escribirlo en un diario, ¿sí? Puedes a lo mejor hacer actividades grupales, si hay la contención y hay apoyo profesional del grupo, también puede ser una forma de expresarlo o un buen sitio para expresarlo, ¿sí? O tú mismo puedes hacer actividades físicas, por ejemplo, te puedes salir a caminar y expresarlo, decirle a un árbol lo que sientes, a los perritos, a las ardillas, a la naturaleza, al universo, expresarle incluso hasta en voz alta lo que estás sintiendo, lo que estás experimentando en ese momento. Y si tienes la oportunidad de recibir el apoyo adecuado, esa ira se puede disminuir fácilmente y entonces vas acortando estos periodos de sanación en los que puedes ir pasando de manera rápida y significativa, o sea, aceptando y reconociendo el mensaje que te está trayendo eso, o puedes ir de forma lenta y dolorosa también, pero bueno, realmente es de acuerdo al apoyo que tú tengas y al significado y la interpretación que le des. Entonces, las etapas del duelo, a menudo, que como las vamos describiendo, son fases por las que una persona puede pasar tras una pérdida y no son secuenciales, ya dijimos, no son lineales, ni experimentadas de la misma manera, bajo el mismo tono, el mismo volumen, con la misma intensidad para todos, ¿no? Para cada persona es importante que entender que es diferente y el duelo
es muy personalizado. ¿Sí? Cada persona lo puede transitar a su propio ritmo, dependiendo de la cultura, las características también familiares, los estímulos externos que haya también. Entonces, en lugar de ver el duelo como una progresión lineal, vamos a ver las etapas, ¿no? Es muy útil considerarlo así como etapas y darnos cuenta que algunos pueden experimentar negación inicialmente, mientras que otros pueden sentir la ira o la depresión antes de llegar a la aceptación. Entonces, es fundamental ofrecer apoyo y darse cuenta de cómo la otra persona sí puede superar eso, siempre y cuando sea entendida, siempre y cuando pues, le demos pues, ese apoyo de cariño, pero también ese apoyo de entender a la otra persona por lo que está pasando, pero obviamente dándote cuenta que para poder apoyar a otra persona, pues primero también tienes que sanar tú. No te sientas el que voy a salvar a todos y al último yo, porque eso no pasa en la vida real. Ya es que hasta en los aviones, cuando te están dando las indicaciones para ponerse las mascarillas en caso de emergencia, te dicen, si quiere ayudar a otra persona, bueno, primero póngase su mascarilla, ya que la tenga bien puesta, ahora sí le ayuda al defunto si es que la otra persona no pudo colocársela. Aquí sucede lo mismo. Entonces, primero, si necesitas sanar un duelo, necesitas trabajar un proceso doloroso, pues habría que hacerlo, en este caso por ti, y después ayudar a las otras personas que son personas queridas de tu familia, porque si no, no funciona. O sea, si tú estás en la depresión, estás derrumbado, derruido por ese duelo y estás devastado, y así le quieres ayudar a otro, pues imagínate, es como si le quieres ayudar a ganar unas carreras a una persona que le falta un pie, pero tú no ves, entonces ¿cómo le quieres ayudar a la otra persona a ganar la carrera? Entonces, primero es recuperar, en este caso, la buena gestión de mis emociones, y no quiere decir que con eso ya me voy a blindar y que ya no me va a volver a pasar nada, ¿no? Simplemente gestiono las emociones que tengo hoy para que mañana yo sea más fuerte y más resiliente y me sepa levantar más rápidamente con mayor decoro y mayor facilidad. Es importante recordar que no hay un plazo fijo, entonces las etapas de duelo tienen ahí sus fases cada una, que ninguna de esas fases tendría por qué ser interminable, debe de haber cierta flexibilidad, pero sí tenemos que darnos cuenta de lo que estamos trabajando y lo que está pasando. Entonces, es importante experimentar ese apoyo y permitirlo, sin miedo a que la gente nos enjuicie, nos critique. Si es tu familia y te entienden mal, pues ni modo, busca a otra persona. Si te dicen, ay, es que pues, tú no tienes que llorar, o tú por qué vas a ir al psicólogo si tú, el psicólogo es para los débiles, y todo ese tipo de cosas, bueno, pues busca a alguien de tu familia que sí te entienda, que sí sepa por el dolor que estás pasando y que te pueda ayudar. Entonces es importante, pues, que tengamos ese espacio seguro y la empatía, el apoyo, la comprensión, todo eso es muy importante, ¿no? El que la persona se sienta pues atendida, que se sienta ayudada, y si a ti es el que te está pasando, si tú eres el doliente, pues que puedas entender a ti mismo, que puedas validar cada una de las emociones o cada una de estas fases por las que estás pasando, y no hay que asumir roles de algo que tú no quieres. Es que tienes que hacer esto, es que tienes que ponerte fuerte, es que tienes que conseguir sanar ese duelo rápidamente. No, es que tienes nada. O sea, realmente es algo que tú tienes la decisión de gestionarlo o no gestionarlo, pero bueno, pues a mí me gusta creer que la gente lo que quiere es, si está pasando por un proceso doloroso, pues que quiere estar en el menor tiempo posible por ese espacio. No es que los vayamos a evitar, pero si tenemos la oportunidad de pasar el menos tiempo posible, pues que mejor.
porque tendré una vida más llena de momentos felices que momentos dolorosos. Entonces, si voy a ofrecer ayuda, ofrezco una ayuda concreta. Si soy terapeuta, le ayudo de esa forma. Si no soy terapeuta, no tengo que creer o no tengo que aparentar que soy un terapeuta. Si soy simplemente su familiar, no me voy a comportar como un terapeuta, me voy a comportar como alguien que te quiere, alguien que te aprecia, que te quiere ayudar y que te quiere simplemente eh, escuchar, ¿no? Tus emociones, que las entiende y que está ahí contigo para que pases ese trago amargo. Entonces, cada persona va a pasarlo por su situación. No tienes que imponerle tus propias creencias o tus propios cronogramas de cuándo lo va a hacer, ¿no? Pero sí ayudarle a que sea en el menor tiempo posible. Entonces, podemos ofrecerle ayuda a la gente. Esto puede incluir, a lo mejor, algo que sirve es que una persona, por ejemplo, cocine, si a ti te gusta cocinar, pues la cocina puede ser una buena terapia. Eh, por ejemplo, cuando falleció mi papá y mi mamá, bueno, se quedó viuda de mi papá, pues a los poquitos meses nació mi hijo y mi mamá vio en cuidar a mi hijo, que era su nieto, como una oportunidad de enfocar su cariño, su amor, en este caso hacia el bebé, que era mi hijo, y le ayudó para pasar por ese trago amargo de la pérdida de mi papá, que bueno, cada quien lo vivió, lo sufrió de manera diferente, pero particularmente para ella, bueno, pues es su compañero de muchísimos años y era una situación muy dolorosa y el cuidar al niño, bueno, pues le ayudó a poderse sobreponer de esa situación. Pero también, si no hay oportunidad de una actividad de esta manera, pues hay espacios donde yo puedo honrar a esa persona, sí, sí, sí la puedo seguir honrando, pero sin necesidad de sufrir. Porque si yo recuerdo cosas bonitas de la persona y me crean dolor, quiere decir que algo hay que sanar. Eso me está diciendo que algo tengo que sanar con esa persona. Porque ¿qué pasa cuando tú te acuerdas, por ejemplo, si tú tienes novia, tienes un hijo, tienes a tu esposa, tienes una hermana, y tú te acuerdas de momentos bonitos con esa persona, con esa novia, con ese hijo, con ese familiar, pues te pones contento, ¿no? Lo normal es eso. Lo normal es que si me acuerdo de algo bonito de alguien o que pasé con alguien, me ponga contento, hasta me da risa o se me venga a la mente ese recuerdo y me ponga feliz. Pero si, por ejemplo, en el caso de una pérdida, recuerdo algo bonito con la persona y al contrario me crea dolor, me crea sufrimiento, quiere decir que necesito ese apoyo profesional para poder sanar esas heridas emocionales que están activando en ese momento específico, pues ese dolor ante algo que tendría que ser un estímulo positivo para mí. Entonces, eh, cuidando eso, no solo honras a la memoria del fallecido, porque el fallecido, créeme que pues a nadie de nosotros nos gustaría que nos recordaran con dolor, o sea, nos gustaría que nos recordaran pues con gusto, con amor, pues con creando una sensación bonita para la persona. A nadie nos gustaría que la gente nos recordara y que le doliera, ¿no? Entonces, es importante trabajar eso. A veces se puede trabajar en grupo, en comunidades, y a veces se puede trabajar, bueno, pues simplemente con la ayuda de un profesional que te pueda dar una terapia que te sirva para eso.
Por ejemplo, algo que les comentaba, que son las cartas terapéuticas, puede ser una herramienta valiosa en el proceso del duelo, ya que permite que las personas pues podamos expresar los sentimientos, nuestros pensamientos que quizá no pudimos verbalizar. Entonces, el escribirlo, el tomarte una hoja de papel o varias hojas de papel y escribirle a la persona todo eso que querías decirle, aunque sea el enojo, esos reclamos, porque realmente, créeme que cuando hacemos terapia y le pedimos a una persona que hagamos un ritual para que se despida de ese ser querido, lo primero que aparecen son reclamos. Y no es que tú seas una mala persona, pues es que estás en esa etapa de que te da coraje que se haya ido la otra persona y quisieras que esté aquí contigo y lo sientes injusto y echas culpas o te culpas a ti mismo. Se pasan muchas cosas, entonces algo en ese sentido también lo podrías expresar. Pero lo importante es que también después puedas perdonar, que le puedas pedir perdón, que también en ese acto, pues le puedas decir que lo dejas marchar, o sea, que lo dejas marchar y que sueltes, que te desapegues para que también sientas tú como la persona, pues definitivamente ya no tiene ese apego hacia ti, ni tú ese apego hacia la persona, y que cada quien puede procesar y puede continuar con su vida o con el camino que tenga que pasar, en este caso de evolución, adelante, cada quien, y que puedas entender que no es que tenga que ser como tú quieres, es, como la vida es. Entonces, es importante destacar que estas cartas, pues no necesitas enviarlas ni andárselas enseñando a los familiares, ni nada, incluso si tú quieres como un acto de catarsis, ¿no? El escribirlo y después incluso hasta en un ritual, pues lo puedes hasta quemar, ¿no? Y vas y tiras las cenizas ahí en una plantita, o sea, puedes hacer el ritual completo, ¿no? Dentro de la carta, pues puedes escribir cosas pendientes que no le dijiste a la persona, o le puedes escribir lo que te gustaría haber escuchado de esa persona. Y todo eso, a la hora de escribirlo, suele ser reconfortante. Cuando lo hacemos en un espacio ritual donde se permite a lo mejor que la persona haga su propia introspección o con una meditación, pues la persona lo hace verbalmente, ¿no? Y muchas veces también, pues es más poderoso porque lo expresas como quizá nunca tendrías la oportunidad de expresarlo, bueno, en ese momento lo expresas. Entonces, esto podría ser algo corto, pero también podría ser un diálogo largo, donde te des el tiempo de escribir, incluso una parte la podrías escribir hoy, una parte mañana, y así hasta que termines de expresar todo lo que tenías pendiente con esa persona, todo, incluso hasta aquellos detalles que podrían parecer insignificantes, que para algunas personas no tendrían ninguna relevancia, todo eso si para ti tiene importancia y que tú lo consideras relevante, pues lo expresas ahí en la carta, llamémosle esto cartas terapéuticas, y de esa forma no necesitas que lo hagas frente a la gente o que se lo enseñes a alguien, mira lo que estoy escribiendo para tal persona, no, tendría que ser algo muy personal. Si estás haciéndolo con un terapeuta, pues el terapeuta te va guiando. Si lo estás haciendo solo, bueno, pues simplemente que estés en un lugar solo, no tienes que enseñárselo a nadie y vas sanando. Para cada quien va a ser distinto, pero cada quien va a ir sanando sus propias necesidades emocionales. Entonces, para fomentar una recuperación emocional saludable, pues es esencial adoptar y mantener hábitos saludables. Eso es importantísimo, porque acuérdate que es importante que tu cuerpo, que tu mente, tu espíritu, tu alma puedan estar realmente en coherencia con la vida.
no nada más con el sufrir. Sí, el sufrir pues es una parte natural de la vida, los duelos son una parte natural de la vida, pero también la vida sigue y es importante priorizar una dieta equilibrada, que tengas todos los nutrientes, todos los colores de tu dieta y que puedas también hacer ejercicio, que uses la forma de fortalecerte físicamente, porque si bien podrías de un duelo sacar esa fortaleza emocional, esa fortaleza mental, también siempre va a hacer falta tener esa fortaleza física y lograr ese bienestar general. Entonces, el hacer ejercicio es vital, ¿sí? Para mejorar nuestra salud física. Y aparte tiene efectos positivos en tu estado de ánimo. Obviamente la gente te va a notar diferente. Tu estrés se va a reducir. También es importante que cuides tu sueño, que realmente, pues no sé si tengas que dormir 8, 10, 12 horas, pero tú debes de experimentar que ese sueño es reparador, ¿sí? Obviamente cuando te formas más, ya vamos a hablar del sueño, porque es un tema muy amplio, donde, bueno, puedes irte acoplando a los ciclos circadianos del sueño y puedes de esa manera descansar más. Pero bueno, pues simplemente con que duermas lo suficiente, eso va a ser un paso significativo hacia tu recuperación emocional. Y fíjate bien, con tu recuperación emocional también estás honrando la memoria de ese ser querido, que le hubiera gustado verte bien de salud física, mental y emocional. ¿Sí? Entonces, cuidándote de tu cuerpo, tus emociones, estás honrando esa, ¿sí? Porque hay personas que no, hay personas que se deprimen, que se dejan pues de comer, de dormir, hasta de bañarse, de muchas cosas, ¿no? Y luego ya nada más la gente de la familia dice es que se la llevó el difunto. No, no es que se la llevó, o sea, la persona dejó de honrar la memoria de ese ser querido, que seguramente ese ser querido le hubiera gustado que tú te cuidaras en tu salud física, mental y emocional, pero dejaste de honrarlo para dejarte llevar por tus creencias y entonces la persona pues tendrá que asumir con esa responsabilidad, ya sea que se enferme o que algo le pase, es su responsabilidad, no es que la otra persona haya influido en él. Es el proceso, cómo lo está viviendo. Entonces, para el proceso del duelo es importante reevaluar nuestras prioridades, nuestros valores, reflexionar sobre lo que realmente importa en nuestra vida. No hay que esperar a que yo parta de este mundo. Si ya pasé por un duelo, pues ese es buen momento para darte cuenta de las cosas que son importantes en tu vida, ¿no? ¿Cuánta gente ahora en la pandemia dijo, híjole, este, creo que lo más importante de la vida es la salud? Y antes lo perdíamos de vista o nada más lo decíamos así de dientes para afuera, pero con la pandemia pues vino a fortalecer esa creencia, a ver cuánto nos dura, porque pues eso pasa el tiempo y nuestras creencias empiezan otra vez a desvirtuarse y empezamos a dejar de atender nuestra salud. Hoy en día hay mucha depresión, mucha ansiedad y pues hay mucho sedentarismo, a pesar de que pues ya podemos salir a la calle, antes no lo podíamos hacer, pero ya podemos, y sigue la gente siendo sedentaria, ¿no? ¿A cuántos nos los encontramos en la calle y ya estamos más cachetones o ya cambió nuestra complexión? Porque simplemente es un descuido, ¿sí? Que estás teniendo de tu propia fortaleza física, ¿sí? Por eso, en cuanto te hagas consciente de eso, hay que hacer esos cambios de hábitos de las personas. Si nosotros cambiamos un hábito, lo vemos también reflejado en nuestro cuerpo. Y eso es honrar también a la memoria de aquellos que han partido antes que nosotros, ¿sí? Y que han dejado su legado
a través de sus acciones y que nosotros también, si queremos dejar un legado, ese legado lo vamos a dejar a través de nuestras acciones, siendo un buen ejemplo para nuestros hijos, para la familia que todavía tenemos y que si en algún momento vamos a partir, sea pronto o sea dentro de mucho tiempo, pues que seamos ejemplo de ellos también. Entonces, cuando pasamos por un duelo, fortalecemos algo que se llama resiliencia. Esa resiliencia es la fortaleza que tenemos para enfrentar los desafíos que surgen en la vida y levantarnos rápidamente. Entonces, es esencial aprender a integrar la experiencia de la pérdida de una manera que me permita crecer y volverme resiliente y sacar algo de ventaja de eso, que yo que pueda tener esa fortaleza de ese evento que quizá fue muy duro, pero que me va a hacer una persona más fuerte y más resiliente. Entonces, esto obviamente me va a llevar primero a redefinir, a resignificar la pérdida, ¿sí? Que en un principio yo pensaba que era lo peor que me había pasado y que después puedo darme cuenta que algo bueno trajo, algún beneficio, una pepita de oro, un tesoro ahí oculto, algo trajo que sin que esto hubiera pasado no me hubiera sucedido, no me hubiera dado cuenta y no hubiera yo hecho eso que ahora lo estoy haciendo y que antes no hubiera hecho eso si no hubiera sentido ese dolor, si no hubiera experimentado eso. Entonces, cuando yo me abro a nuevas formas de conectar con otros, eso enriquece nuestras relaciones, ¿sí? Y me permite incluso hasta tener nuevas relaciones. Puedo trabajar mi propio bienestar, pero también cuando yo ya lo obtengo, que lo trabajé, ya puedo trabajar también en el bienestar colectivo, ¿por qué no? ¿Sí? Y entonces es importante darnos cuenta de que lo más relevante de esto, o lo que me va a hacer encontrar más pronto esa resiliencia, es tener un propósito de vida. Si yo no sé ni siquiera a dónde voy, de dónde vengo, pues las adversidades de la vida me van a llevar pues donde en el momento me agarre la tormenta, ¿no? Pero si yo sé exactamente a dónde voy, a dónde quiero llegar, pase lo que pase, llueva, truene, relampaguee, lo que pase, yo sé que tengo que llegar. Como ahora que sucedió lo del sismo aquí en México y que bueno, pues ese día no había ni comunicación, no había ni transporte. Si yo traía mi carro no lo podía mover porque pues las calles estaban congestionadas y sin embargo yo sabía dónde tenía que ir, ¿sí? Yo sabía que tenía que ir por mi hija y como sea yo llegué y yo la encontré, no la encontré donde la tenía que encontrar, pero sí finalmente la encontré. Pero si en la vida no tienes un sentido, no tienes una dirección, cualquier cosa te va a llevar por otro lado que no es nada de lo que tú viniste a hacer este mundo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es encontrarle sentido a la vida para podernos recuperar más fácil de estos momentos dolorosos y lograr trabajar la resiliencia, esa resiliencia emocional. Entonces, es crucial reconocer que si trabajamos conscientemente estas etapas del duelo, por ejemplo, yo lo llego a hacer en entrenamientos, conscientemente por pasar por esas etapas del duelo, me doy cuenta de que el duelo no es lineal y me puedo hacer que una persona que esté entrenada en este tipo de situaciones pueda abordar un duelo en tiempo récord, que pueda salir adelante rápidamente. Pero para eso la persona pues, se tiene que entrenar, se tiene que preparar. Y ahora, un duelo no tiene que ser reciente, un duelo puede ser de hace mucho tiempo, porque no sabes tú cuántos duelos no trabajados hoy están repercutiendo en tu vida, en tu economía. Pregúntate cómo te va en tu economía, cómo te va en tu salud, cómo te va en tus relaciones de familia, cómo te va en tu trabajo. Todo eso pueden ser duelos que no trabajamos en su momento
porque simplemente dijimos, bueno, pues el tiempo pasará, pero el duelo está ahí. Todas aquellas memorias emocionales, traumas, bloqueos, lealtades, acuerdos, todas las programaciones que tenemos ahí generadas por nuestras creencias en ese momento y por las memorias emocionales que se fueron acumulando, todo eso hoy en día nos está impactando. Aunque sea algo que ya pasó, aunque haya sido algo, o sobre todo cuando fue algo de nuestra infancia. Entonces, cada uno de estos procesos del duelo es importante reconocerlos, abrirnos, expresarnos y si podemos buscar el apoyo emocional, puede ser en familiares, en amigos, en grupos de apoyo, puedes conseguir un terapeuta que te ayude, que ya tenga experiencia con esto. Entonces, es importante recordar que esta resiliencia, que es la capacidad que todos poseemos, pero algunos más, ¿sí? Puede fortalecerse con el tiempo, te puedes volver más resiliente y puedes ser una persona que afronte las adversidades con mayor facilidad, con menor dolor, ¿sí? Entonces, encontrarle sentido y propósito a la vida es muy importante porque cuando sucede alguna adversidad, aunque el viento te haga para allá y para acá, aunque la vida te zarandee, rápidamente en cuanto te recuperas, sabes para dónde tienes que ir y entonces encuentras esa fuerza, esa motivación para avanzar en el camino hacia la sanación y hacia nuestra evolución. ¿Sí? Entonces, es importante establecer rutinas saludables que fomenten nuestro bienestar y nuestra salud emocional. ¿Sí? Entonces, a menudo nos damos cuenta que estamos en duelo cuando enfrentamos pérdidas grandes y evidentes como la muerte de un ser querido que instantáneamente alteran nuestra vida y nuestras emociones, ¿cierto? Sin embargo, el duelo no se limita solo a esas grandes tragedias. En muchas ocasiones experimentamos una especie de duelo que es menos reconocible, uno que se infiltra silenciosamente en nuestra vida diaria sin un evento disruptivo claro. Este tipo de duelo puede surgir en cambios menos visibles o reconocibles, como el final de una amistad, por ejemplo, o un cambio en nuestra situación económica, o un cambio en nuestra situación laboral, o incluso alteraciones en nuestras rutinas diarias, algo que ya no puedo hacer esto porque ahora me duelen las rodillas, ya no puedo hacer esto porque ahora ya no alcanzo a ver bien, ya no alcanzo a ver esto porque ya no puedo caminar tan fácilmente, cosas de ese tipo que vamos dejando con el tiempo sin trabajar, sin gestionar, y aunque menores, impactan en nuestro sentido de normalidad y de seguridad. Este tipo de duelo silencioso a menudo pasa desapercibido porque sus causas no son tan evidentes y puede ser difícil conectar nuestros sentimientos de tristeza o desánimo con una pérdida específica. Y el resultado es que podemos sentirnos estancados. ¿Qué ha pasado? Como en un estado de detención, como si hubiera algo ahí que te detuviera, que te frena, sin entender por qué nuestro estado de ánimo está afectado o por qué hemos perdido confianza en nosotros mismos o en nuestro futuro. ¿Te ha pasado que ya perdiste la confianza? Fíjate cómo en este estado puede manifestarse en fatiga persistente, en falta de motivación, en tristeza inexplicable o una sensación constante de pesimismo. Entonces, reconocer estos sentimientos pueden ser signos de un duelo no identificado, que es el primer paso hacia la recuperación. Reconocerlo, admitir que necesitamos ayuda para explorar estas emociones, eso es lo fundamental. Entonces, hablar con amigos de confianza, familiares, buscar el apoyo de profesionales que nos ayuden, ¿no? Que nos puedan mostrar una perspectiva más profesional y que tengan las herramientas necesarias para identificar la fuente de nuestro duelo y comenzar a trabajar en nuestra recuperación. A veces, por ejemplo, cuando una persona
eh, tiene un duelo, piensa que es de ahorita y no, la mayoría de las veces ese duelo ya era de antes y no lo había trabajado la persona. Tenemos duelos desde cuando somos niños que no hemos trabajado. Entonces, entender el duelo y que puede venir de muchas fuentes, de muchos tiempos de nuestra vida, eh, que no siempre está ligado a eventos grandiosos. Entender eso nos ayuda a validar nuestros sentimientos y a buscar activamente formas de sanar y de movernos hacia adelante, de avanzar en la vida. Entonces, reconocer y enfrentar estas emociones menores y persistentes es muy importante para mantener nuestro bienestar emocional, nuestra salud mental a largo plazo. Este tipo de estados de falta de confianza y de motivación, que a menudo son signos de un duelo no reconocido, tienen el potencial de afectar prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. En el trabajo, podemos notar una disminución en nuestro rendimiento o un desinterés en áreas que nos motivaban antes, lo que también podría impactar nuestras oportunidades de avance profesional. Podemos perder mucho dinero, familia, la casa, por ende nuestra situación económica se puede ver muy afectada. Entonces, las relaciones personales, imagínate también, o sea, pueden verse afectadas las relaciones con la familia. Puedes ver o experimentar una falta de energía o podemos sentirnos emocionalmente agotados, como que se nos va la pila. Podemos también sentirnos con desgano, con me invitan a algún lado y no quiero ir, yo prefiero quedarme aquí. Prefiero no ir, prefiero quedarme en casa, prefiero no interactuar con más gente. Si en mi trabajo hay que convivir con gente, hay que vender, hay que ofrecer, no, a mí déjame acá, aunque no gane mucho, pero prefiero estar apartado de la gente. Entonces, puede verse afectada tu economía fuertemente, las relaciones personales. Todo esto puede afectarte también en el ámbito familiar, porque puede generar tensión, puede generar conflicto con la familia, ya que quizá no estamos tan presentes o receptivos como lo podrías estar normalmente. Entonces, nuestra salud física también puede verse afectada, nuestra salud mental, la falta de motivación puede llevarnos a descuidar nuestra dieta y ponernos de rapidísimo, subir de peso, ¿no? Y puede afectarnos otros aspectos más de nuestra vida, descuidar nuestra piel, nuestro cuerpo, dejar de hacer ejercicio. Entonces, el estado de tristeza prolongada o el estrés pueden manifestarse en problemas de salud rápidamente. El insomnio, dolores de cabeza, incluso condiciones más grandes que nos afectan más con este estrés mal cuidado. Entonces, darnos cuenta de estos cambios y entender su posible raíz en un duelo no reconocido es crucial para tomar acciones correctivas antes de que las consecuencias se vuelvan más severas. Así es que lo que yo te puedo recomendar es que busques ayuda, hablar todo lo que sientas con las personas que realmente te van a entender, no con cualquier persona, con la persona que te va a entender y no con esa que te va a dar un mal consejo. Entonces busca ayuda y hay que hablar, hay que expresar nuestros sentimientos, abrir nuestro corazón. Ese sería el primer paso que yo te puedo recomendar hacia la sanación y hacia la recuperación emocional y para prevenir daños mayores a tu salud y bienestar general en el futuro. Entonces, hay que reconocer esos signos en nuestra vida, darnos cuenta de lo que está pasando y que así podamos tener una vida más digna y más satisfactoria. Entonces, esa es mi recomendación. Y también algo que quiero comentarles es que en base a los cursos, los talleres que hemos ofrecido, ahora voy a ofrecer una experiencia online. Esta experiencia online, les voy a mostrar por acá, de este lado, ¿sí? Hay un taller
que voy a dar, ese taller se llama El Camino del Dragón. No es un taller largo como otros, es parte de un taller grande, de un entrenamiento. Pero lo que quiero dar es esa experiencia en línea para que puedas reconstruir la confianza. Y se llama El Camino del Dragón. Son 2 horas 30 minutos para hacer esta experiencia, para vivirla. Y va a ser el día 22 de junio. Nos vamos a reunir en línea, ¿sí? Y vamos a hacer esta experiencia online. Algo que vamos a hacer ahí son ejercicios de programación neurolingüística, de psicología, de coaching, algunas meditaciones. Y lo que vamos a hacer ahí es embarcarnos en este camino del dragón, que es el camino hecho por metáforas y que está lindísima esta experiencia. Y lo vamos a hacer precisamente para conseguir nuestra confianza. Hoy en día, algo que la gente ha perdido, en base a la mala relación que tiene con la familia, en base a todo el encierro que tuvimos y que después ya no queríamos dar ni un paso en la calle, después de enfrentarnos a un trabajo en home office y que después había que salir a enfrentarse a la vida cotidiana, ¿no? Al cliente real, a la persona real. En base a muchas cosas, hemos perdido o se ha venido mermando, deteriorando nuestra confianza. Entonces, a mí me parece un tema importante que podamos trabajar en esta experiencia online y es el día 22 de junio. Y aunque todavía falte un tiempo, la recomendación es que puedas tomar el precio de preventa. El precio de preventa es de 230 pesos, que no se compara con el precio real que tiene este entrenamiento. Entonces, son 2 horas y media. Es un entrenamiento donde vamos a ocupar PNL, y, meditaciones y técnicas de psicología, de coaching, para recuperar tu confianza, esa confianza que si ya la perdiste, pues este es un buen momento para recuperarla. Es una experiencia hermosa. Y bueno, pues por aquí les voy a mandar el enlace para quienes quieran. Una vez que cerremos la sesión de hoy, pues va a aparecerles la página ahí en su teléfono, su computadora, donde estén escuchando. ¿Ok? Entonces, pues les agradezco mucho que hayan estado aquí. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy a sus órdenes. Voy a detener la presentación y pues les agradezco que hayan estado aquí conmigo el día de hoy. Para quien quiera tener la grabación de hoy, pueden entrar a mi comunidad que se llama Mentes Exitosas. Ahí es donde voy a estar subiendo estas clases, que es la forma más segura de poderlas tener. Ya no les conté, pero hace algunas semanas hackearon todas mis redes, el Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, prácticamente todas las redes las hackearon. Me tardé un poco, pero sí las logré recuperar, excepto una de TikTok, que ya no la pude recuperar, no de manera y no tienen el mismo mecanismo, el mismo sistema, pero por eso ya nosotros optamos por contratar una comunidad pues privada en la cual ustedes van a poder tener ahí los recursos y este tipo de clases van a quedar guardadas ahí, así es que les voy a dejar por ahí el link para que puedan entrar y ver cómo ingresan a esta comunidad y todos los recursos que están. Así es que un gusto, cuídense mucho. Quienes quieran inscribirse a la experiencia online, este es el momento perfecto. Cuídense, les mando un abrazo. Bye bye.